El gigante de acero, mi Kenworth Burton 900, al que bauticé el Valiente desde que lo saqué de la agencia, roncaba con la potencia contenida de una bestia dormida. Llevaba más de 35 años recorriendo las venas de asfalto de México, y mis manos, gruesas y cuarteadas por el sol y el volante, conocían cada vibración de su motor como si fuera el latido de mi propio corazón. El Valiente y yo éramos uno solo, una simbiosis de hombre y máquina forjada en millones de kilómetros, en incontables amaneceres anaranjados y en el silencio espeso de las noches en medio de la nada. Esa noche, sin embargo, el silencio tenía un filo distinto. Estábamos cruzando la Rumorosa. Para el que no la conoce, la Rumorosa no es una carretera. Es una cicatriz en la piel de la tierra, un desafío tallado a dinamita en la sierra de Baja California. De día, sus paisajes son de una belleza desoladora, una paleta de ocres y grises que te hace sentir insignificante ante la majestuosidad del desierto. Pero de noche, la cosa cambia. La Rumorosa se transforma en una leyenda viviente, un laberinto de curvas ciegas, pendientes traicioneras y vientos que aúllan como almas en pena. Los traileros viejos como yo decimos que el viento no solo sopla, sino que cuenta historias. Historias de los que no lograron terminar el viaje, de los que se quedaron a habitar sus barrancos para siempre. Yo nunca fui un hombre de supersticiones. La carretera exige pragmatismo, una mente clara y reflejos rápidos. Creer en fantasmas es un lujo que un hombre al mando de 60 toneladas no puede permitirse. La fatiga, el juego de las luces de otros vehículos, la monotonía del camino, todo puede jugarle trucos a la mente. Siempre lo había sabido, siempre me había aferrado a la lógica como a un ancla en medio de la tormenta. Pero esa noche, la lógica estaba a punto de soltar sus amarras. Eran pasadas las 2 de la madrugada. La luna, una astilla de plata pálida, apenas lograba perforar el manto de oscuridad. Solo mis faros, 2 conos de luz blanca que barrían el asfalto, y el resplandor verde del tablero de instrumentos me acompañaban. El zumbido constante del motor era mi única canción de cuna. Recordaba a Elena, mi mujer, que se me fue hace ya 10 años. A ella le gustaba que le contara de mis viajes, pero siempre se le ensombrecía la mirada cuando mencionaba la Rumorosa. «Ese lugar no me gusta, Javier», me decía. «Siento como si la tierra tuviera memoria y no de cosas buenas». Yo la tranquilizaba con un beso en la frente y una sonrisa. «Son solo piedras y asfalto, mi amor. El peligro está en el volante, no en los espíritus». Qué fácil es ser valiente cuando el sol brilla y tienes a quien volver a casa. Ahora, la cabina del Valiente se sentía inmensa y el asiento del copiloto dolorosamente vacío. El silencio ya no era paz, era ausencia. Pensaba en eso, en Elena, en los años que se habían ido como arena entre los dedos. Pensaba también en Carlos, mi hijo. Nuestra relación se había enfriado hasta convertirse en un páramo de silencios incómodos y llamadas telefónicas en cumpleaños y navidades. Él, un arquitecto de éxito en la Ciudad de México, nunca entendió mi amor por la carretera. Para él, mi vida era un ir y venir sin sentido, una colección de horizontes repetidos. «Papá, ya deberías retirarte, disfrutar de lo que has trabajado», me decía. Pero no entendía que el Valiente no era solo trabajo, era mi confidente, mi refugio, el último eslabón que me ataba a una versión de mí mismo que aún se sentía útil, que aún tenía un propósito. Retirarme era como pedirle a un pájaro que olvidara cómo volar. Fue entonces cuando la vi,
justo al salir de una de las curvas más cerradas, una de esas que te obligan a reducir casi a vuelta de rueda, apodada la oreja del diablo. Mis faros la iluminaron por una fracción de segundo. Era una figura, parecía una mujer, aunque era difícil decirlo con certeza. Estaba de pie, justo en el borde del acotamiento, donde el asfalto se rendía ante el precipicio. Su ropa era extraña, como de otra época, un vestido claro que ondeaba con el viento helado, pero no fue su presencia lo que me congeló la sangre. Fue el gesto. Levantó una mano, no como quien pide un aventón, sino con una desesperación palpable, una súplica muda. Sus ojos, dos pozos de oscuridad en la distancia, parecieron clavarse en los míos. El cerebro de un tráilero funciona en milisegundos. Mi pie, por puro instinto, se aplastó contra el freno. Las llantas chirriaron en una protesta agónica. El rugido del motor se convirtió en un quejido y el peso de la carga empujó desde atrás, amenazando con mandarme al mismo abismo del que parecía haber salido la figura. El valiente se sacudió violentamente, pero aguantó, fiel a su nombre. Se detuvo a unos 20 metros de donde la había visto. El corazón me martilleaba en el pecho, un tambor desbocado. El silencio que siguió al frenazo fue más ensordecedor que el ruido. Bajé la ventanilla, el aire gélido me golpeó la cara. «Oiga, ¿está usted bien?», grité hacia la oscuridad. Nada, solo el silbido del viento, burlón y eterno. Encendí las luces de emergencia, su parpadeo ámbar tiñendo la escena de una irrealidad fantasmal. Con el pulso todavía acelerado, abrí la puerta y bajé de la cabina. Mis botas crujieron sobre la grava del acotamiento. Agarré la potente linterna que siempre guardaba bajo el asiento y apunté el haz de luz hacia el lugar. No había nadie, absolutamente nadie. Caminé con cautela, barriendo con la luz cada centímetro de asfalto, cada roca, cada matorral reseco al borde del camino. No había huellas, no había señales de que alguien hubiera estado allí. Era como si la figura se hubiera desvanecido en el mismo aire del que parecía estar hecha. Me asomé al precipicio. El haz de mi linterna se perdía en una negrura insondable. No se oía nada, salvo el viento. Volví sobre mis pasos, confundido, incrédulo. Lo había imaginado, una alucinación producto del cansancio, del juego de sombras y luces en una carretera endemoniada. Tenía que ser eso. Era la única explicación lógica. Me subí de nuevo a la cabina, cerré la puerta y me quedé un largo rato en silencio, mirando el punto exacto donde la había visto. La imagen de su gesto desesperado estaba grabada a fuego en mi retina. Podía ser una ilusión, sí, pero se había sentido tan real, tan dolorosamente real. Era la seña de alguien que ha perdido toda esperanza. Arranqué de nuevo a él valiente, el motor volviendo a su ronroneo familiar, pero algo dentro de mí se había roto. La carretera ya no era solo asfalto y piedras. Elena tenía razón. La tierra tenía memoria. Y esa noche, en la curva de la Rumorosa, sentí que la memoria de esa tierra me había hablado directamente a mí. Cuando frené, ya no había nadie ahí. Pero su presencia, el eco de su súplica, se quedó conmigo, pegada a mi alma como el polvo del desierto. El resto del viaje hasta Mexicali fue un borrón. Mi mente, usualmente enfocada en la carretera, en el tráfico, en los tiempos de entrega, era un torbellino de confusión. La imagen de la figura en la curva se repetía en un bucle incesante, cada vez más nítida, cada vez más inquietante. Intentaba aplicar la lógica, la navaja de Occam del trailero. La explicación más simple suele ser la correcta. Fatiga, estrés. La soledad de la cabina que a veces se vuelve una celda y te hace ver cosas.
Me repetía a mí mismo que eran solo sombras, una jugarreta de mi cerebro cansado. Pero la sensación, esa punzada de angustia helada que me recorrió el espinazo, no se sentía como una ilusión, se sentía como un testimonio. Cuando finalmente llegué al patio de la empresa en Mexicali, el sol ya despuntaba, tiñendo el cielo de un rosa anémico. Entregué los papeles, supervisé la descarga con la eficiencia mecánica de la costumbre, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, varada en aquella curva de la Rumorosa. En el viaje de regreso, ya con la caja vacía, decidí hacer una parada que no estaba en mi itinerario habitual. A medio camino, en el corazón del desierto, se encuentra el descanso del peregrino. No es más que una construcción de adobe y lámina que ha desafiado al tiempo y a la modernidad de las grandes cadenas de gasolineras. Pero para los traileros de la vieja guardia es un santuario. Lo regenta doña Elvira, una mujer que debe rondar los 70 y tantos, con la piel curtida como el cuero y unos ojos negros que parecen haberlo visto todo. Su café de olla es legendario y su machaca con huevo, un bálsamo para el alma cansada. Entrar en el descanso es como viajar en el tiempo. Las paredes están cubiertas de fotografías descoloridas de camiones antiguos, calendarios de décadas pasadas y un mapa de la República lleno de chinchetas. El aire huele a café, a fritanga y a nostalgia. Me senté en mi banco de siempre, en la barra. Un par de colegas más jóvenes, de esos que usan más el GPS que la intuición, parloteaban en una mesa cercana sobre los últimos modelos de camiones y aplicaciones para evitar el tráfico. Doña Elvira se acercó, secando un vaso con un trapo. «¿Qué te trae por aquí tan temprano, Javier? No te esperaba hasta mañana», dijo con su voz rasposa pero cálida. «Necesitaba un buen café, Elvira». «Y quizás un consejo», respondí, intentando que mi voz sonara casual. Ella arqueó una ceja. Me conocía demasiado bien. Sirvió una taza humeante y se apoyó en la barra frente a mí. «Suéltalo. Tienes cara de haber visto un espanto». La palabra me cayó como una piedra en el estómago. Dudé por un momento. Contarlo en voz alta lo haría más real, más difícil de descartar como una simple alucinación. Pero la necesidad de compartirlo, de sacarlo de mi cabeza, era más fuerte. Con la voz baja, para que los otros no me oyeran y me tomaran por loco, le conté lo que había visto. La figura en la curva, el vestido claro, el gesto de súplica, el frenazo, la nada. Mientras hablaba, los dos jóvenes de la mesa guardaron silencio. Al parecer, mi voz no había sido tan baja como pensaba. Cuando terminé, uno de ellos soltó una carcajada. «Jefe, ya le está pegando la carretera. A mí el otro día se me apareció el mismísimo Pedro Infante en la recta de Sonora. Era el sueño nomás», dijo, y su compañero se unió a la risa. Sentí una punzada de humillación. Quizás tenían razón. Quizás solo era un viejo chofer al que se le estaban cruzando los cables. Pero Elvira fulminó al joven con la mirada. Una mirada que podría cuajar la leche. El muchacho se cayó en seco, carraspeó y de repente encontró un interés inusitado en el salero de su mesa. Elvira se volvió hacia mí, su rostro serio. «La Rumorosa tiene muchas historias, Javier, más de las que a la gente le gusta contar», dijo en voz baja. «Mi abuela decía que esa carretera está construida sobre viejos senderos indios, lugares de poder, y que las almas que se pierden ahí con una pena muy grande a veces no encuentran el camino para irse». Se quedan atrapadas repitiendo sus últimos momentos, buscando a alguien que las escuche. Se me erizó la piel.
Son leyendas, Elvira, dije, aunque mi convicción flaqueaba. Las leyendas nacen de una verdad que se ha repetido tantas veces que la gente olvida el origen, replicó ella, llenando mi taza de nuevo. Dicen que a veces no buscan asustar, a veces piden ayuda o señalan algo que se quedó sin resolver. Sus palabras, en lugar de calmarme, avivaron el fuego de mi inquietud. Lo que para los jóvenes era un chiste, para ella era una posibilidad anclada en la sabiduría popular, en el conocimiento que no se aprende en los libros, sino que se hereda con el viento del desierto. La idea de un alma pidiendo ayuda era infinitamente más perturbadora que la de un simple fantasma. Un fantasma asusta, pero un alma que sufre exige una respuesta, una responsabilidad. Me terminé el café en silencio, pagué mi cuenta y agradecí a Elvira. Cuídate mucho en esas curvas, Javier, y hazle caso a tu instinto. Los hombres como tú, que han pasado la vida en la carretera, desarrollan un sexto sentido. No lo ignores, me dijo a modo de despedida. De vuelta en la cabina del Valiente, el sol del mediodía golpeaba el parabrisas, pero yo sentía un frío interno. Las palabras de Elvira resonaban en mi cabeza. Un alma pidiendo ayuda, señalando algo. La lógica seguía luchando, diciéndome que era absurdo, que me estaba dejando llevar por cuentos de viejas. Pero mi instinto, ese sexto sentido del que hablaba Elvira, me decía otra cosa. Me decía que lo que vi no fue una casualidad, era una señal dirigida a mí. Y por primera vez en mucho tiempo, la carretera no se sentía como un lugar de libertad, sino como un lugar de misterio y obligación. La duda se instaló en mi mente como un pasajero no deseado. ¿Estaba perdiendo la razón o estaba siendo llamado a algo que no podía comprender? El conflicto interno era una batalla campal. Por un lado, mi pragmatismo de toda la vida. Por el otro, el recuerdo vívido de una mano levantada en la oscuridad y la sensación inequívoca de que, aunque cuando frené ya no había nadie, alguien o algo seguía ahí, esperando. La idea se arraigó en mi mente con la tenacidad de la mala hierba. No podía sacudírmela. Era una espina clavada en mi cerebro, una pregunta sin respuesta que me robaba el sueño y la concentración. Los días siguientes, en mi casa de Ensenada, me movía como un autómata. Limpiaba el Valiente, revisaba los niveles de aceite, la presión de las llantas, cumplía con la rutina que había sido mi ancla durante décadas, pero mi cabeza estaba en otra parte. Estaba en esa curva, bajo un cielo sin luna. La imagen de la figura se había convertido en una obsesión. Decidí que no podía seguir así. La incertidumbre me estaba carcomiendo. Necesitaba respuestas, o al menos la certeza de que no había nada que encontrar. Necesitaba volver. Planeé el viaje con una meticulosidad que iba más allá de lo profesional. Usualmente, mis rutas de regreso desde Mexicali eran directas, buscando la máxima eficiencia. Esta vez, la eficiencia no importaba. El objetivo era otro. Sincronicé mi viaje para pasar por la Rumorosa a plena luz del día. Quería ver la curva sin el velo de la noche, sin las sombras que engañan, sin el manto de misterio que la oscuridad teje. Quería enfrentarme a mi fantasma bajo el sol implacable del desierto, esperando que su luz cruda y honesta disolviera la aparición y me devolviera la cordura. Le dije a la empresa que necesitaba hacer una parada personal, una excusa vaga sobre visitar la tumba de un viejo amigo en un panteón cercano a la carretera. Nadie hizo preguntas. Mi reputación de hombre serio y cumplidor era mi mejor coartada. El ascenso por la Rumorosa fue diferente esta vez. De día, la carretera mostraba su otra cara. Las formaciones rocosas, que de noche eran siluetas amenazantes,
se revelaban como esculturas naturales de una belleza extraña y sobrecogedora. El precipicio, aunque igual de profundo, no parecía tan hambriento de víctimas. Aún así, mi corazón empezó a latir con más fuerza a medida que me acercaba a la oreja del diablo. Reconocí el trazado de la curva, el peralte, las marcas de frenazos de otros vehículos. Era un lugar que gritaba peligro incluso bajo el sol más brillante. Estacioné a El Valiente en un pequeño mirador unos 100 metros antes de la curva, un lugar seguro desde donde podía caminar sin entorpecer el tráfico. Me puse unas botas de trabajo resistentes, una gorra para el sol y tomé una botella de agua. Antes de bajar, una sensación extraña me recorrió. Me sentí como un detective a punto de examinar la escena de un crimen, solo que el crimen era contra mi propia paz mental. Caminé por el acotamiento, el sol rebotando en el asfalto. El ruido de los coches y camiones que pasaban era un contrapunto mundano a la tensión que sentía. Llegué al punto exacto. Lo reconocí por una formación rocosa peculiar que había notado la otra noche. Me paré ahí, donde se suponía que había estado la figura. No había nada fuera de lo común. Basura arrastrada por el viento, colillas de cigarro, la típica desolación de los bordes de una carretera. Comencé mi búsqueda. Fui metódico, casi quirúrgico. Dividí el área en cuadrantes imaginarios y empecé a peinar el terreno. Miré cada centímetro del asfalto, buscando alguna marca, alguna mancha extraña. Nada. Luego me concentré en la tierra y la grava del acotamiento. Me agaché, casi de rodillas, mis ojos escudriñando el suelo. Buscaba una huella, un trozo de tela, cualquier cosa que pudiera corroborar mi visión. Pero el suelo estaba reseco, compacto, y solo mostraba las huellas de miles de neumáticos y el paso indiferente del tiempo. Pasó casi una hora. El sol era abrasador. El sudor me empapaba la camisa. La decepción empezaba a sentar sus reales. Quizás los jóvenes traileros tenían razón. Quizás solo era un viejo sugestionado. Me sentí ridículo. Un Quijote moderno luchando contra molinos de viento invisibles. Estaba a punto de darme por vencido, de aceptar mi derrota y volver a la seguridad de mi cabina, cuando algo brilló. Fue un destello fugaz, un pequeño guiño metálico entre la tierra rojiza y las piedras, justo al borde de donde empezaba la pendiente del barranco. Estaba medio enterrado, como si llevara allí mucho tiempo. Me arrodillé, mi corazón dando un vuelco. Con cuidado, usé la punta de mis dedos para escarbar la tierra dura. Era un objeto pequeño, ovalado. Cuando lo saqué y lo limpié con la manga de mi camisa, me di cuenta de lo que era. Un relicario de plata. Estaba viejo, deslustrado por la intemperie, cubierto de pequeños arañazos. La cadenita estaba rota. Lo sostuve en la palma de mi mano. Se sentía frío al tacto, a pesar del calor del día. Con el pulso tembloroso, busqué la pequeña muesca para abrirlo. La bisagra estaba oxidada y se dio con un pequeño crujido. Dentro, protegidas por dos pequeños marcos ovalados, había dos fotografías diminutas, descoloridas por el tiempo y la humedad. En un lado, la imagen borrosa de un hombre mayor y una mujer, probablemente unos padres. En el otro lado, la foto que me robó el aliento. Era el retrato de una mujer joven, quizás de unos 20 años. A pesar de que la imagen estaba desvaída, se podía apreciar su rostro. Tenía el pelo oscuro, largo y una sonrisa tímida pero radiante. Sus ojos, incluso en la pequeña foto en blanco y negro, parecían tener una profundidad especial. Y en su mirada había una mezcla de juventud, esperanza y un atisbo de melancolía.
De repente, el fantasma tenía un rostro. La figura etérea de la noche se había materializado en este pequeño objeto, en esta sonrisa congelada en el tiempo. Ya no era una alucinación, era una historia perdida. Este relicario no había llegado aquí por casualidad. Alguien lo había perdido, o alguien lo había dejado caer. La desesperación del gesto que había visto en la oscuridad cobró un nuevo significado. No era una petición de ayuda genérica, era el eco de una tragedia personal, concreta. Sosteniendo el relicario, sentí una conexión extraña y profunda con esa mujer desconocida. Sentí el peso de su historia no contada. Miré a mi alrededor, a la inmensidad del desierto, a la carretera que seguía su curso indiferente. El mundo había seguido girando, pero aquí, en este punto exacto, el tiempo se había detenido para alguien. Mi búsqueda, que había comenzado como un intento de validar mi propia cordura, se había transformado en algo completamente diferente. Ahora tenía una misión. Tenía que descubrir a quién pertenecía este rostro, qué le había pasado en esta curva solitaria. El relicario en mi mano no era solo un trozo de plata vieja, era una llave, y yo, sin saberlo, me había convertido en el cerrajero. El regreso a Ensenada fue el viaje más largo de mi vida, no por la distancia, sino por la carga emocional que llevaba conmigo. El relicario de plata descansaba en el pequeño compartimento del tablero donde solía guardar monedas para los peajes. Cada vez que el sol se reflejaba en él, me recordaba su presencia, su peso. Era un ancla que me ataba a un misterio que ya no podía ignorar. La cara sonriente de la joven en la fotografía se había grabado en mi memoria, superponiéndose a la imagen fantasmal de la figura en la curva. Eran la misma persona. Estaba seguro. Una me había llamado desde el más allá. La otra me miraba desde el pasado. Mi vida, hasta ese momento tan predecible y rutinaria, había dado un vuelco. Ya no era solo Javier, el trailero. Era el custodio de un secreto. Una vez en casa, la sensación de urgencia se intensificó. No podía simplemente guardar el relicario en un cajón y olvidarlo. Sentía una responsabilidad casi paternal hacia esa desconocida. Era como si su alma, o su memoria, hubiera confiado en mí. Pero, ¿por dónde empezar? Ensenada es una ciudad grande, pero aún conserva un aire de pueblo donde las historias y las familias se entrelazan. Decidí empezar por los lugares que conocía, los lugares donde la memoria colectiva aún resiste. Empecé mi investigación de la manera más análoga y humana posible, la única que conocía bien. Me convertí en una especie de detective aficionado, con mi camión como oficina móvil y mi red de contactos construida a lo largo de décadas como mi única herramienta. Mi primera parada fue en los talleres mecánicos más viejos del puerto, esos lugares con olor a grasa y metal donde los dueños llevan toda la vida reparando motores y escuchando historias. Mostraba el relicario con una mezcla de cautela y esperanza. ¿Reconoce este objeto? ¿O quizás el rostro de esta joven? Preguntaba, mi voz sonando extraña incluso para mí. Las respuestas eran casi siempre las mismas. Una sacudida de cabeza, una mirada de extrañeza, a veces de compasión. Hay muchas caras, jefe, muchas historias que se pierden, me dijo un viejo mecánico mientras se limpiaba las manos con un trapo sucio. Algunos me miraban con suspicacia, como si estuviera tratando de venderles algo robado. La frustración empezó a hacer mella.
Cada negativa era como una pequeña puerta que se cerraba en mi cara. No me di por vencido. Amplié mi radio de búsqueda. Fui a las pequeñas tiendas de abarrotes de los barrios antiguos, a las cantinas, donde los viejos pescadores cuentan mentiras y verdades a partes iguales, a las joyerías con la esperanza de que alguien reconociera la pieza. Nada. La ciudad era un océano de rostros anónimos, y el mío era solo uno más, buscando una gota de agua específica. Incluso me armé de valor y fui a la estación de policía. El oficial de turno, un joven con cara de aburrimiento, escuchó mi historia con escepticismo. Le conté una versión editada, omitiendo la parte de la aparición para no sonar como un completo lunático. Le dije que había encontrado el relicario en la carretera y que sentía que podía estar relacionado con una persona desaparecida. Miró el relicario, apenas le echó un vistazo a la foto y me lo devolvió. Señor, encontramos docenas de objetos perdidos cada semana. Sin un nombre, una fecha, algo más concreto, es imposible. Podría haber estado ahí por 30, 40 años. Me sugirió que lo dejara en objetos perdidos, pero sentí que si lo hacía, se perdería para siempre en la burocracia. Las semanas pasaban y mi búsqueda no arrojaba ningún resultado. Empezaba a sentirme como un tonto persiguiendo un fantasma, literalmente. La duda volvía a asaltarme en las noches silenciosas. ¿Y si todo era una elaborada fantasía de mi mente solitaria? Pero entonces tomaba el relicario, sentía su peso frío en mi mano y veía la cara de la joven, y la determinación volvía a encenderse. Fue durante uno de esos momentos de frustración, mientras tomaba un café en un viejo local del centro, que me encontré con Miguel. Miguel era un periodista retirado, de mi misma edad. En sus buenos tiempos, había sido uno de los reporteros de investigación más incisivos de la región. Ahora pasaba sus días escribiendo una novela que nunca parecía terminar y quejándose del estado del periodismo moderno. Éramos amigos desde la juventud, aunque nuestros caminos se habían bifurcado drásticamente. Él se dedicó a las palabras y yo al asfalto. Le conté mi historia. Toda la historia, esta vez sin omitir la aparición. Esperaba una broma, una mirada de lástima, pero Miguel, después de escuchar en silencio, se inclinó hacia adelante, sus ojos de viejo sabueso brillando con un interés que no le había visto en años. «Javier, has tropezado con algo», dijo, su voz baja y seria. La gente cree que los fantasmas son los que asustan. Los verdaderos fantasmas son las historias sin terminar. El cinismo que solía caracterizarlo había desaparecido, reemplazado por una curiosidad profesional. Me pidió ver el relicario. Lo examinó con una lupa que sacó del bolsillo de su chaqueta, como un Sherlock Holmes de Ensenada. La ropa, el estilo de la fotografía. Esto es de los años 70, quizás principios de los 80, sentenció. La intervención de Miguel fue como un soplo de aire fresco en mi estancada investigación. Él no veía a un viejo trailero loco. Veía una pista, el inicio de un hilo del que tirar. Olvídate de preguntar al azar, Javier. Eso es como buscar una aguja en un pajar. Necesitamos un método, necesitamos archivos, dijo, su energía renovada. Decidimos formar una alianza, una especie de equipo improbable. Yo tenía la pieza del rompecabezas, el testimonio de primera mano. Él tenía el conocimiento de cómo navegar por los laberintos de papel y burocracia donde se esconde el pasado. Nuestra amistad, aletargada por años de rumbos distintos, encontró un nuevo propósito. Era como si el destino nos hubiera reunido para esta tarea. La búsqueda, que hasta ahora había sido un esfuerzo solitario y frustrante, se convirtió en una misión compartida. Y por primera vez,
Desde que vi aquella figura en la curva, sentí que no estaba solo en esto. Tenía un aliado, y con él una nueva esperanza de encontrar el nombre detrás de la sonrisa en el relicario. La llegada de Miguel transformó mi caótica búsqueda en una operación estructurada. Su mente de periodista, aunque oxidada por la jubilación, se activó como un viejo motor que vuelve a la vida. El pasado no se evapora, Javier, solo se archiva, me dijo mientras convertíamos la mesa de mi cocina en nuestro cuartel general. Sobre ella extendimos mapas de La Rumorosa, mis cuadernos de bitácora y el pequeño relicario de plata, nuestro único y precioso artefacto. La estrategia de Miguel era clara. Si la joven de la foto había tenido un accidente o había desaparecido en esa carretera, tenía que haber un registro en alguna parte. Nuestra tarea era encontrarlo. Comenzamos nuestro viaje al pasado en la hemeroteca local. Un lugar polvoriento y silencioso que olía a papel viejo y a tiempo detenido. Pasamos días enteros encorvados sobre volúmenes encuadernados de periódicos antiguos, nuestras espaldas quejándose por la postura inusual. El trabajo era tedioso, una prueba de paciencia y resistencia. Página por página revisábamos las secciones de nota roja y los avisos clasificados de los periódicos de finales de los 70 y principios de los 80, el marco de tiempo que Miguel había estimado. Leíamos sobre accidentes de autobús, volcaduras de camiones, noticias políticas olvidadas y anuncios de productos que ya no existían. Era como excavar en las capas geológicas de la memoria colectiva de la región. Mis ojos, acostumbrados a escanear horizontes lejanos, ahora se esforzaban por descifrar letras pequeñas y fotografías de mala calidad. Miguel era un maestro en este entorno. Me enseñó a buscar patrones, a leer entre líneas, a prestar atención a los detalles que un lector casual pasaría por alto. Busca reportes de vehículos encontrados sin conductor, o noticias sobre jóvenes que se fugaron de casa. A veces, las tragedias se disfrazan de dramas familiares, me instruía. A pesar de su guía, los primeros días fueron un desierto de información inútil. La frustración volvía a asomar, pero la compañía de Miguel lo hacía soportable. Nos manteníamos a flote con café barato de una máquina expendedora y la extraña camaradería de nuestra misión. Mientras revisábamos los periódicos, compartíamos historias de nuestras vidas, llenando los vacíos que los años habían creado entre nosotros. Mi búsqueda de una extraña se estaba convirtiendo también en un redescubrimiento de mi propia historia a través de la amistad. Después de casi 2 semanas en la hemeroteca, cuando estábamos a punto de abandonar esa línea de investigación, lo encontramos. Fue Miguel quien dio el grito ahogado. «Javier, ven a ver esto». En la página 3 de un ejemplar de La Voz de la Frontera, fechado el 14 de mayo de 1982, había una pequeña nota, casi perdida entre anuncios de llantas y un reportaje sobre la cosecha de algodón. El titular decía: «Hallan auto abandonado en La Rumorosa». Mi corazón se detuvo. La nota era breve, apenas 3 párrafos. Describía cómo la patrulla de caminos había encontrado un Ford Fairmont modelo 79 estacionado de forma extraña en el acotamiento de la curva conocida como la Oreja del Diablo. No había señales de violencia.
Las llaves estaban en el encendido y en el asiento del copiloto había una bolsa de mujer con sus pertenencias, pero no había rastro de la conductora. La propietaria del vehículo estaba registrada a nombre de una joven de 21 años, residente de Ensenada. Su nombre era Sofía Ramírez. Sofía Ramírez. El nombre resonó en la habitación silenciosa como un trueno. Por fin, el rostro del relicario tenía un nombre. La nota continuaba diciendo que la policía manejaba la hipótesis de una fuga voluntaria. Mencionaba que la familia, contactada por las autoridades, estaba consternada y se negaba a dar declaraciones. Y eso era todo. No había seguimiento en los días posteriores. La historia de Sofía Ramírez había sido una pequeña onda en el estanque de las noticias locales, rápidamente engullida por otras tragedias y acontecimientos. Se había desvanecido del ojo público, pero ahora, casi 40 años después, nosotros la habíamos traído de vuelta a la luz. La sensación fue agridulce. Por un lado, la euforia del descubrimiento. Habíamos encontrado la aguja en el pajar. Por otro, la tristeza de confirmar que una tragedia real estaba conectada a mi visión. Sofía no era un fantasma genérico de las leyendas de la carretera. Era una chica real, con un nombre, una familia, una vida interrumpida. El siguiente paso, según Miguel, era buscar en los archivos policiales. Esta fue una tarea mucho más complicada. La burocracia era un muro casi infranqueable. Pero Miguel, usando sus viejos contactos y una labia que yo no sabía que poseía, logró convencer a un viejo comandante a punto de jubilarse para que nos permitiera echar un vistazo no oficial a los archivos muertos. En el sótano del antiguo edificio de la policía, entre legajos amarillentos y el olor a humedad, encontramos el expediente del caso de Sofía Ramírez. Era un expediente delgado, decepcionantemente delgado. Contenía el reporte inicial, algunas fotografías en blanco y negro del coche abandonado, una lista de los objetos encontrados en su bolso y unas breves notas de la entrevista con sus padres. La investigación se había cerrado en pocos meses. La conclusión oficial: desaparición voluntaria. No había indicios de un acto criminal, por lo que el caso se archivó y se olvidó. Pero al leer las notas, algo nos llamó la atención. Una frase del padre de Sofía, transcrita por el oficial. Ella no se habría ido así. Amaba demasiado a su familia. Era una contradicción directa con la teoría de la fuga. También encontramos una lista de sus pertenencias: cartera, llaves, algo de maquillaje, pero no se mencionaba ningún relicario. Esto significaba que probablemente lo llevaba puesto cuando desapareció. Quizás se le cayó en un forcejeo, o quizás, en un último momento de desesperación, se lo arrancó y lo arrojó como un mensaje, una última pieza de sí misma dejada en el mundo. La pieza que yo, décadas después, estaba destinado a encontrar. Con el nombre de Sofía Ramírez y la confirmación de su desaparición en el lugar exacto de mi encuentro, el misterio había adquirido una forma sólida y dolorosa. Ya no éramos dos viejos jugando a los detectives. Éramos los portadores de una verdad que había estado dormida durante casi 40 años. Y nuestra siguiente tarea era la más delicada y potencialmente la más dolorosa de todas: encontrar a la familia Ramírez y llevarles no solo el relicario de su hija, sino también la promesa de que alguien, después de tanto tiempo, todavía la estaba buscando. Encontrar a la familia Ramírez resultó ser más difícil de lo que habíamos anticipado. El tiempo, ese implacable borrador de historias, había hecho su trabajo.
La dirección que aparecía en el viejo reporte policial de 1982 correspondía a una casa en un barrio de Ensenada que ahora había sido demolida para dar paso a un edificio de apartamentos. Los vecinos de la zona eran todos nuevos. Nadie recordaba a la familia Ramírez. Pasamos días preguntando, siguiendo pistas frías, sintiendo que de nuevo nos topábamos con un muro. Miguel, con su paciencia de investigador, sugirió que buscáramos en los registros del panteón. Si los padres fallecieron en Ensenada, sus tumbas nos pueden dar alguna pista. Quizás el nombre de otro familiar, razonó. Su corazonada fue acertada. En el panteón municipal encontramos una lápida modesta pero bien cuidada con los nombres de Ernesto y Laura Ramírez, fallecidos a finales de los 90. Y debajo de sus nombres, una pequeña inscripción que nos heló la sangre, esperando el regreso de nuestra amada hija Sofía. Era un testimonio mudo y desgarrador de la esperanza que nunca perdieron. Pero la lápida también nos dio otra pista. En el registro del cementerio, como contacto para el mantenimiento de la tumba, figuraba un nombre, Ricardo Ramírez, y una dirección en el Valle de Guadalupe. Era el hermano de Sofía. Estaba vivo. El viaje al Valle de Guadalupe, famoso por sus viñedos y restaurantes gourmet, se sentía como una misión solemne. No íbamos como turistas, sino como portadores de noticias viejas y dolorosas. La dirección nos llevó a un rancho pequeño y aislado, al final de un camino de tierra. La propiedad estaba descuidada, la pintura de la casa descascarada y el jardín lleno de hierba seca. Era el hogar de un hombre que, claramente, no quería ser encontrado. Tocamos la puerta. Después de un largo silencio, se abrió. Un hombre de unos 60 y tantos años, con el pelo cano, la espalda encorvada y una mirada llena de una amargura tan profunda que parecía haberle agriado las facciones, nos miró con desconfianza. Era Ricardo. «¿Qué quieren?», espetó, su voz rasposa por el desuso o por el rencor. Miguel, con su tacto diplomático, empezó a hablar. «Señor Ramírez, mi nombre es Miguel Fuentes, y él es mi amigo, Javier. Somos de Ensenada. Nos gustaría hablar con usted sobre su hermana, Sofía». Al oír el nombre de su hermana, el rostro de Ricardo se endureció como una máscara de piedra. Una expresión de dolor y rabia cruzó sus ojos. «No hay nada de qué hablar. Mi hermana se fue hace 40 años. Esa historia está muerta y enterrada», dijo, y empezó a cerrar la puerta. «Espere», intervine yo, mi voz más fuerte de lo que pretendía. «Por favor, no venimos a molestar. Encontré algo que le pertenecía a ella». Mi urgencia pareció perforar su coraza. Dudó, su mano en el pomo de la puerta, nos escudriñó con la mirada, como tratando de calibrar nuestras intenciones. Finalmente, con un suspiro que sonó a resignación, abrió la puerta del todo. «Pasen, pero que sea rápido». El interior de la casa era un reflejo del exterior, oscuro, polvoriento, cargado con el aire pesado de la soledad y el duelo no resuelto. Nos sentamos en unos sillones viejos, mientras él permanecía de pie, cruzado de brazos, una fortaleza de hostilidad. Nos contó en frases cortas y afiladas cómo la desaparición de Sofía había destrozado a su familia. Sus padres, me dijo, murieron de tristeza. Se pasaron la vida esperándola, mirando por la ventana, sobresaltándose con cada llamada telefónica. La incertidumbre los consumió. La policía dijo que se fugó, que era una chiquilla tonta que se fue con algún novio, dijo con desprecio. Pero mis padres nunca lo creyeron, ni yo tampoco. Sofía no era así. Algo le pasó en esa maldita carretera.
Su dolor era palpable, una herida que había supurado durante 4 décadas sin sanar. Nos explicó que se había aislado del mundo para huir de la lástima de la gente, de las preguntas, del recuerdo constante. El Valle de Guadalupe era su exilio autoimpuesto. Miguel y yo intercambiamos una mirada. Había llegado el momento. Con manos temblorosas, saqué el pequeño relicario de mi bolsillo y lo coloqué sobre la mesa de centro de madera. Estaba en La Rumorosa, en la curva donde encontraron su coche. Dije suavemente. Ricardo se quedó mirando el objeto como si fuera un escorpión. Lentamente, como si temiera que se fuera a deshacer al tocarlo, alargó la mano y lo tomó. Lo giró entre sus dedos callosos. Cuando encontró la muesca y lo abrió, un sollozo seco se escapó de su garganta. Se derrumbó. La máscara de amargura se hizo añicos, revelando a un hombre ahogado en un mar de dolor. Se sentó pesadamente en una silla, su cuerpo sacudido por espasmos silenciosos. Miguel y yo permanecimos en silencio, dándole el espacio para enfrentarse a ese fantasma del pasado que yo había traído de vuelta. El relicario no era solo un objeto, era la llave que había abierto la compuerta de 40 años de pena reprimida. Cuando finalmente pudo hablar, su voz era un susurro roto. Era de mi madre. Se lo dio a Sofía en su cumpleaños número 20, dijo, acariciando la pequeña foto de su hermana. Y entonces, la confesión brotó de él como un torrente imparable, una purga de veneno guardado durante demasiado tiempo. Nos contó la verdad que su familia había ocultado por vergüenza, el secreto que los había atormentado hasta la tumba. Sofía no se había fugado, y la historia era mucho más oscura de lo que imaginábamos. Nos contó que Sofía estaba enamorada, pero no de un muchacho de su edad. Estaba involucrada en una relación secreta con un hombre mucho mayor, un empresario poderoso y casado de la región, un hombre con una reputación intachable y una familia influyente. Y lo peor de todo, nos confesó Ricardo con la voz quebrada por la culpa, es que Sofía estaba embarazada. La noche que desapareció, se lo había confesado a sus padres. La noticia cayó como una bomba en la conservadora familia Ramírez. Temían el escándalo, la deshonra, el oprobio público. Hubo una pelea terrible. Mis padres estaban fuera de sí. Y yo era un muchacho estúpido y arrogante, dijo Ricardo, su rostro contorsionado por el remordimiento. Le dije cosas horribles. La llamé una cualquiera. Le dije que había arruinado el nombre de la familia, que nos había avergonzado a todos. Le grité que ojalá desapareciera. Las palabras flotaron en el aire viciado de la habitación, cargadas con el peso de 40 años de arrepentimiento. Ella salió de la casa llorando, se subió a su coche y se fue. Fue la última vez que la vi, concluyó, su voz apenas audible. Durante todos estos años he vivido con la certeza de que mi hermana se quitó la vida por mi culpa, que condujo hasta esa curva y se arrojó al vacío por las cosas terribles que le dije. La habitación se llenó con el silencio de su confesión. El fantasma de La Rumorosa ya no era solo el de Sofía, sino también el de la culpa que había perseguido a su hermano durante toda su vida. La verdad, finalmente revelada, era más trágica y compleja de lo que jamás hubiéramos imaginado. La confesión de Ricardo lo dejó vacío, exhausto, como si hubiera vomitado un veneno que lo había estado matando lentamente desde adentro. Pero para Miguel y para mí, sus palabras abrieron una nueva y terrible puerta. La historia de Sofía ya no era solo la de una posible fuga o un suicidio impulsado por la desesperación familiar. La aparición de una tercera persona, el empresario poderoso y casado, lo cambiaba todo. El suicidio, que para Ricardo había sido una certeza aplastante,
ahora se convertía en una de varias posibilidades, y quizás no la más probable. ¿Quién era ese hombre, Ricardo?, preguntó Miguel con suavidad, pero con la incisividad del periodista que había vuelto a nacer. Ricardo, al principio, se negó a decirlo. Era un nombre que su familia había enterrado bajo capas de miedo y vergüenza. No sirve de nada. Era un hombre intocable entonces, y lo es más ahora. Solo traerá más problemas, murmuró. Pero yo insistí. Ricardo, yo vi a su hermana, o a su espíritu. No sé lo que era, pero me hizo señas. No me pareció un alma en paz. Parecía que pedía justicia, que señalaba algo. Su teoría del suicidio nunca me convenció del todo. ¿Y si no se quitó la vida? ¿Y si este hombre tuvo algo que ver con su desaparición? Mis palabras, dichas con la convicción que me daba haber estado allí, en esa curva, parecieron calar en él. La idea de que su culpa podría no ser la única causa de la tragedia pareció encender una pequeña chispa en sus ojos apagados. Después de una larga pausa, pronunció el nombre. Un nombre que incluso yo reconocía. Se trataba de un patriarca local, un hombre que a lo largo de las décadas había construido un pequeño imperio agrícola y vinícola en el valle. Un hombre cuya familia era sinónimo de poder y respeto en la región. Acusarlo, incluso indirectamente, era como señalar a un rey. Nuestra misión había mutado de nuevo. Había comenzado como una investigación paranormal. Se había convertido en la búsqueda de una persona desaparecida, luego en la sanación de una herida familiar, y ahora se perfilaba como una posible investigación de asesinato, fría como el hielo, contra un pilar de la comunidad. Sabíamos que no podíamos ir a la policía con esto. Teníamos la confesión de un hermano atormentado y el testimonio de un trailero que había visto un fantasma. Nos reirían en la cara. Necesitamos pruebas, no sospechas, sentenció Miguel, su mente ya trabajando en los ángulos. No podemos enfrentarnos a él directamente. Sería como un ratón rugiéndole a un león. Tenemos que reconstruir el pasado, pero esta vez desde su lado de la historia. Ricardo, impulsado por una nueva y frágil esperanza de redención, decidió unirse a nuestra causa. El hombre solitario y amargado se convirtió en un aliado renuente pero decidido. Su conocimiento de la época y de las personas involucradas era invaluable. Nuestra alianza de tres, el trailero, el periodista y el hermano herido, se consolidó. Nos convertimos en un improbable mastermind, como dirían esos libros de autoayuda, uniendo nuestras diferentes habilidades y perspectivas hacia un objetivo común: la verdad sobre el destino de Sofía Ramírez. Comenzamos una nueva fase de investigación, mucho más peligrosa y sutil que la anterior. Ya no buscábamos en archivos públicos, sino en las memorias y los secretos de la gente. Miguel trazó un plan. Teníamos que encontrar a personas que hubieran trabajado para ese hombre a principios de los 80, empleados del rancho, personal doméstico, capataces. Alguien tenía que haber visto algo, oído un rumor, notado la tensión. El desafío era enorme. Habían pasado 40 años. La gente se había mudado, había muerto, o simplemente tendría miedo de hablar. Empezamos a frecuentar los pequeños pueblos y ejidos alrededor de las propiedades del magnate. Nos movíamos con cuidado, presentándonos como historiadores aficionados interesados en la vida agrícola de la región en esa época. Era una tapadera delgada, pero nos permitía hacer preguntas sin levantar sospechas inmediatas. Hablamos con docenas de personas. Viejos jornaleros con las manos curtidas por la tierra, mujeres que habían trabajado en el empaque, mecánicos que habían reparado los tractores del rancho.
La mayoría no recordaba nada fuera de lo común. El nombre de Sofía Ramírez no les decía nada. El muro de silencio y olvido parecía tan sólido como el poder del hombre al que investigábamos. Ricardo fue clave en este proceso. Él conocía la jerga local, la forma de hablar con la gente del campo. Su presencia, la de un hombre de la tierra, generaba más confianza que la mía o la de Miguel, pero cada día, sin resultados, aumentaba su frustración y reavivaba su culpa. Hubo momentos en que quiso abandonar, convencido de que estábamos persiguiendo sombras. Quizás yo tenía razón, quizás solo se mató y ya, decía en las noches, su voz cargada de desesperanza. En esos momentos era yo quien tenía que mantenerlo a flote, recordándole la imagen de la aparición, la certeza que sentía de que no era un alma que buscaba descanso, sino una que exigía ser encontrada. La tensión entre nosotros a veces era palpable. Éramos tres hombres viejos, cansados, cada uno cargando con sus propios fantasmas, unidos por la sombra de una chica muerta, pero la misión nos mantenía en marcha. La idea de que la verdad estuviera tan cerca, pero oculta tras un velo de miedo y tiempo, era un motor más potente que cualquier motor de diésel. Nuestra búsqueda se estaba convirtiendo en una carrera contra el olvido. Sabíamos que si no encontrábamos algo pronto, la historia de Sofía se desvanecería para siempre, y el secreto de la curva de la Rumorosa quedaría sellado por la eternidad. La presión aumentaba con cada pista falsa, con cada puerta cerrada. Y la sombra del hombre poderoso al que investigábamos se cernía sobre nosotros, una presencia invisible pero opresiva que nos recordaba constantemente el peligro de remover el pasado. Nuestra perseverancia finalmente dio frutos, y como suele suceder, la grieta en el muro de silencio apareció donde menos lo esperábamos. No fue en un rancho ni en una cantina, sino en un modesto taller mecánico en las afueras de Tecate. Siguiendo una pista vaga sobre un capataz que se había mudado allí hacía décadas, dimos con un hombre llamado Samuel, ya casi octogenario, que pasaba sus días reparando pequeños motores de bombas de agua. Al principio se mostró receloso, como todos los demás. Pero cuando Ricardo mencionó el nombre del empresario y luego, con voz temblorosa, el nombre de su hermana, Sofía, el rostro de Samuel cambió. Una expresión de reconocimiento y de un miedo antiguo apareció en sus ojos. Nos invitó a pasar a la pequeña trastienda de su taller, un lugar que olía a aceite y a secretos. Nos sirvió un café terrible y nos pidió que cerráramos la puerta. Su voz, cuando finalmente habló, era un susurro tembloroso, como si temiera que las paredes tuvieran oídos, incluso después de 40 años. Samuel no había sido capataz, había sido el mecánico personal del empresario, el hombre de confianza que arreglaba no solo sus coches, sino también sus problemas. Recordaba a Sofía, una muchacha bonita y triste, la describió. Venía a veces al rancho, se veían a escondidas. Todo el mundo lo sabía, pero nadie decía nada. Él era el patrón. Y entonces nos contó lo que pasó la noche que Sofía desapareció. Su relato confirmó nuestros peores temores. Esa noche el empresario lo había llamado, presa del pánico. Le ordenó que lo encontrara en un camino de terracería apartado, no muy lejos del rancho. Cuando Samuel llegó, el empresario estaba junto al Ford Fairmont de Sofía. Estaba pálido y agitado. Le dijo a Samuel que había estado discutiendo con la chica, que ella se había puesto histérica y había amenazado con ir a ver a su esposa para contarle todo, lo de su relación y lo del embarazo.
Según el empresario, en medio de la discusión, ella salió corriendo hacia la carretera que estaba a pocos metros. Él escuchó un frenazo y un golpe. Cuando fue a ver, un camión había seguido de largo y ella yacía en el acotamiento, inmóvil. Dijo que fue un accidente, un atropello y fuga, continuó Samuel, sus manos temblando al sostener la taza. Pero tenía miedo del escándalo, de que lo relacionaran con ella. Me ordenó que me deshiciera del cuerpo. El horror de la confesión nos dejó sin aliento. El empresario, en lugar de llamar a la policía, había optado por encubrir el accidente para proteger su reputación. Samuel, joven y asustado, coaccionado por la autoridad de su patrón, obedeció. La envolvimos en una lona y la llevamos lejos, dijo, su voz quebrándose. ¿A dónde?, preguntó Miguel conteniendo la respiración. Samuel nos dibujó un mapa tosco en una servilleta de papel. Nos indicó un lugar, a varios kilómetros de la curva de la Oreja del Diablo, pero en la misma área desolada de la Rumorosa. Un pequeño cañón seco, un lugar inaccesible y olvidado. Él dijo que nadie buscaría nunca ahí, que la gente se concentraría en el precipicio de la curva, explicó. Dejamos su coche en la curva para que pareciera que se había ido de allí, que se había suicidado o fugado. La aparición, el gesto. De repente, todo cobró un sentido macabro. Sofía no estaba señalando el lugar de su muerte, sino el lugar donde habían abandonado su coche, la pista falsa. Su espíritu, o mi visión de él, me había llevado al punto de partida de un engaño que había durado 40 años. Su alma no podía descansar, porque la verdad estaba enterrada en otro lugar. Con el testimonio de Samuel, finalmente teníamos algo tangible y monstruoso. Fuimos a las autoridades, no al joven oficial aburrido de Ensenada, sino directamente a la Fiscalía Estatal en Mexicali. Con la ayuda de Miguel, que todavía tenía un par de contactos respetables en el mundo legal, conseguimos una reunión con una fiscal de la unidad de casos sin resolver. Al principio era escéptica. 3 hombres mayores con una historia de fantasmas, confesiones tardías y mapas en servilletas. Pero el testimonio de Samuel, que accedió a declarar formalmente a cambio de inmunidad, lo cambió todo. La fiscal, una mujer inteligente y tenaz, vio el hilo de una posible verdad. Organizó una expedición discreta al lugar que Samuel había señalado. Un equipo de forenses, policías y nosotros 3 nos adentramos en el desierto. Ricardo caminaba como en trance, su rostro una mezcla de esperanza y terror. Yo sentía el peso de la responsabilidad, como si hubiera guiado a todos hasta el acto final de una obra trágica. Después de horas de búsqueda bajo un sol abrasador, uno de los perros entrenados comenzó a ladrar frenéticamente en el fondo del cañón seco. El equipo de excavación comenzó a trabajar, y entonces encontraron algo. Primero, restos de una lona podrida, y luego, huesos humanos. Junto a ellos, pequeños fragmentos de metal corroído, los restos de la cremallera de un vestido. El antropólogo forense, tras un examen preliminar, confirmó que los restos eran consistentes con los de una mujer joven y que habían estado allí durante décadas. Habíamos encontrado a Sofía. El fantasma de la Rumorosa finalmente tenía un lugar de descanso, y la verdad, después de 40 años enterrada en el desierto, estaba finalmente saliendo a la luz. El descubrimiento de los restos de Sofía desató un terremoto judicial y mediático en Baja California. El empresario, ahora un anciano venerable, fue detenido. Al principio, lo negó todo con la arrogancia que le daba una vida de impunidad. Pero el testimonio de Samuel era sólido y las pruebas forenses irrefutables. La historia del accidente y el encubrimiento salió a la luz.
La autopsia, a pesar del tiempo transcurrido, reveló una fractura en el cráneo que podía ser compatible tanto con un atropello como con un golpe. Nunca se sabría con certeza si fue un accidente trágico o un acto de violencia que se salió de control durante la discusión. Pero lo que sí quedó claro fue el crimen que vino después. La profanación de un cuerpo, la obstrucción de la justicia y 40 años de un engaño cruel que destrozó a una familia. El hombre poderoso finalmente cayó de su pedestal, su reputación hecha cenizas en el ocaso de su vida. Para Ricardo, el viaje fue una catarsis dolorosa, pero necesaria. Darle a su hermana un entierro digno, junto a sus padres en el Panteón de Ensenada, fue el acto que finalmente le permitió comenzar a sanar. La lápida fue modificada. La frase «esperando el regreso de nuestra amada hija» fue reemplazada por «aquí descansa en paz nuestra amada hija, Sofía, finalmente en casa». La culpa que lo había consumido durante toda su vida no desapareció por completo, pero se transformó. Se dio cuenta de que sus palabras crueles no habían sido la única causa de la tragedia. Habían sido parte de ella, sí, pero el miedo y el egoísmo de otro hombre habían sellado el destino de Sofía. Este entendimiento no lo absolvía, pero le permitía perdonarse a sí mismo, un paso crucial que nunca había podido dar. Lo visité unos meses después en su rancho. Por primera vez lo vi sonreír. Estaba arreglando el jardín. Las flores le gustaban a Sofía, me dijo. Miguel también encontró una nueva vida en esta historia. Salió de su retiro y escribió una serie de artículos de investigación para un periódico nacional que le devolvieron el prestigio y el respeto que había perdido. Encontró su voz de nuevo, no en la novela que nunca terminaba, sino en la búsqueda de la verdad. Nuestra amistad se solidificó en la forja de esta experiencia, un lazo inquebrantable entre el hombre de la carretera y el hombre de las palabras. Y yo volví a mi vida, a la cabina de El Valiente, al asfalto sin fin, pero era un hombre cambiado. La soledad que a veces sentía en la inmensidad de la carretera ya no era un vacío, sino un espacio lleno de ecos y de historias. La experiencia me había abierto los ojos a una dimensión de la existencia que mi pragmatismo siempre había negado. Entendí que el mundo es mucho más que lo que vemos y tocamos. Está lleno de conexiones invisibles, de penas que claman, de verdades que esperan pacientemente a ser descubiertas. Mi propósito, que antes creía que era simplemente transportar mercancías de un punto a otro, se había revelado como algo mucho más profundo. Entendí que a veces el destino nos pone en el lugar correcto, en el momento correcto, para ser los oídos de aquellos que ya no tienen voz. Mi siguiente viaje, a través de la Rumorosa, fue diferente a todos los demás. Ya no sentía el miedo ni la inquietud de antes. Al pasar por la Oreja del Diablo, reduje la velocidad, no por precaución, sino por respeto. Miré hacia el acotamiento y por supuesto no vi a nadie, pero esta vez el silencio no era vacío, era un silencio lleno de paz. Sentí una profunda gratitud. Sofía, o quienquiera que fuera la fuerza que me guió, no me había elegido para asustarme, sino para ser un instrumento de su paz. Al ayudarla a encontrar su descanso, yo también había encontrado un nuevo sentido a mi propio viaje. Seguí conduciendo, dejando atrás las curvas de la sierra. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo del desierto con colores cálidos y vibrantes. El motor de El Valiente roncaba con su ritmo constante y familiar. Miré la carretera que se extendía ante mí,
una cinta de asfalto que se perdía en el infinito. Ya no era solo un camino, era un tapiz de vidas, de historias, de alegrías y de tragedias. Y yo era un viajero privilegiado, un testigo rodante. La seña en la curva me había cambiado el rumbo, sí, pero sobre todo me había cambiado el alma. Y ahora, cada kilómetro que recorro, lo hago con la certeza de que nunca estamos verdaderamente solos en el camino. Dejen su ciudad en los comentarios. Y en los próximos videos les mandaremos un saludo y un fuerte abrazo a la distancia. Si les gustó la historia, no olviden dejar su like y compartirla, para que más gente pueda viajar con nosotros en estas crónicas de la carretera. Nos vemos en el próximo viaje.